Hola, hola, muy buenos días. Nuevamente estamos aquí con ustedes en un programa más de su podcast Volver a Dios, ¿verdad? Hoy tenemos el privilegio de tener un gran amigo del ministerio, un pastor ya de muchos años, conocido, amigo, y le damos la bienvenida al pastor José Moncayo. ¿Cómo ha Amén, estado, amén. pastor? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué Gracias por bueno. la invitación y pues es una bendición poder estar acá en Volver a Dios. Ujú. Un privilegio tenerlo aquí, pastor, y pues disfrutar de su enseñanza que el Señor lo ha llevado para que nos enseñe hoy. Hoy vamos a hablar de el Juan capítulo 9, ¿verdad? Y ahí la escritura sugiere el título de ceguera espiritual. ¿Qué nos podría hablar de ese tema, pastor? ¿Qué podría hablar de ese tema? Imagínate, hay versículos tan complicados y aunque parece algo muy sencillo, es algo que tienes que abarcar quizá para que sea sencillo desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10, para que podamos agarrar más o menos el contexto, Exacto, la idea de lo que está la hablando. palabra de Dios nos está diciendo ahí. Dice estos versículos en la Reina Valera: Ujú. oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? El Señor había sanado a un hombre ciego. Ujú. Entonces, después de altercar con los fariseos y todo, ¿verdad? Lo cuestionaron, etcétera. Lo expulsan de la sinagoga y de su grupo, y el Señor se lo topa. Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Eh, Debemos de entender ahí un poquito de que está preguntando esto porque él no conocía a Jesús. Jesús iba pasando, ¿verdad? Los discípulos le hacen una pregunta: ¿quién pecó, Ajá. o los padres, porque era Ujú. ciego de nacimiento? Y Ujú. el Señor le dice: no, pues nadie, es para que se glorifique, se manifieste el poder de Dios en él. O sea, en otras palabras, para que se manifieste Él en él. Ajá. Sí, sí, sí. Y le dice el Señor Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo Él es. Wow. Después de que lo había despachado a lavarse al tanque de Siloé, Ujú. ¿verdad? Va y entonces recobra la vista, los padres, los fariseos, los vecinos, todos, ¿verdad? Preguntando quién le sanó. Y él, seguramente por la voz, por eh, el espíritu que te conecta con el espíritu de Dios hermoso, ¿verdad? Dice, él dijo: creo, Señor, y le adoró. Wow. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, porque ahí había un contexto también de gente Ujú. y estaban escuchando. Y pues le dice a él y a la gente que está ahí, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Y ahí es donde se nos complica la cosa. Sí. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fueran ciegos, no tendrían pecado, mas ahora, porque dicen vemos, su pecado permanece. Entonces, mis hermanos, yo creo que lo primero que podemos mirar aquí es como darle la gloria a Dios, porque es un Dios real, es un Dios bueno, ¿verdad? Y nos ha dejado esta palabra, Ujú. algo muy hermoso, algo muy poderoso. Y una de las cosas maravillosas que pasan aquí con el Señor es que a medida que nosotros vamos conociendo más, el Señor en particular me parece más grande cada vez. Sí. Es algo muy, muy especial. Lo primero que puedo aquí mirar en estos versículos tan preciosos es que el Señor Jesús se entera de que había sido expulsado por los fariseos, ¿verdad? De la sinagoga, por los líderes religiosos de aquel Ujú. tiempo. Y el Señor Jesús no solamente se preocupó por sanar su vista física, sino se preocupó por sanar su ceguera espiritual. Pero ahorita voy a entrar un poquito, pero desde el capítulo 8, Ujú. ¿verdad? El Señor empieza a hacer referencia hacia ese grupo de fariseos y de líderes acerca de que Él es la luz.
Habla de la preexistencia de antes de Abraham. Ujú. Lo acusan de que está endemoniado. El Sí. Señor Jesús le dice, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Ujú. Sí, Entonces queda la cosa muy, muy fuerte sí, ahí, sí, sí. Se ¿verdad? sienten ofendidos ahí, empiezan Claro. a... Entonces Jesús les demostró lo malo de su corazón Ujú. cuando le trajeron a aquella mujer adúltera, ¿verdad? Y el Señor la perdona. Y ellos quedan todos enojados, enojadísimos. Y de ahí empieza a identificarse. Pero el Evangelio de Juan, desde el capítulo 1, trae esta identificación. Jesús como luz del mundo. Sí. Y aprovecha y usa, y aquí podemos entender un poquito acerca del contexto de la ceguera de este hombre de nacimiento, Ujú. para el propósito de Dios, Ujú. Para que fuera para glorificado. en su momento Jesús, Dios, poder manifestarse, porque vamos a encontrar cosas muy, muy hermosas. Ujú. Entonces yo quiero hablar un poquito ahí acerca del encuentro que tiene este hombre con el Señor Jesucristo, de la confrontación, lo vamos a saltar un poquito, y luego de la adoración, Ok. ¿verdad? 3 cosas ahí, vamos a tratar de hacerlo sencillo, aunque, quién sabe. Usted dele que... Entonces, este hombre ciego, ¿verdad? Tiene su encuentro con Jesús. Desde el capítulo 8, como estaba mencionando, Ujú. ya el Señor viene en una confrontación con aquellos hombres, ¿verdad? Y tú sabes que al decirle a alguien hasta hoy en día que cree que conoce y que tiene la verdad, y si está confrontándose con alguien que cree diferente, y a cualquiera de los dos lados que le digas, no, tú eres hijo del diablo, Ujú. queda la cosa muy, Sí, sí. muy enchilada, decimos Sí, allá sí, en mi sí. rancho, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces, cuando el Señor Jesús está hablando con esas personas que creen saberlo y que creen que tienen la verdad, y luego les dice, antes que Abraham fuera, yo Yo soy. soy. Ujú. O sea, está usando un texto de Abraham, Ujú. hablando de la preexistencia de Cristo, y dice, Sí, yo soy ese, sí, sí. yo soy esa persona. Entonces dice la escritura que ellos agarraron piedras y quisieron matarlo, para que podamos entender la magnitud Sí, sí, del del enojo que conflicto que era, había, ¿sí? sí. Era algo a matarlo, Sí. a matarlo. Pero dice que el Señor salió al templo, atravesó por en medio de ellos y se fue. Y entendemos ahora, porque gracias a la palabra, ¿verdad?, que no era su tiempo, Ujú. y el Señor no iba a permitir eso. Al entrar al capítulo 9, inmediatamente dice que va el Señor saliendo y topan a este hombre ciego Ujú. de nacimiento. Y son los discípulos los que le preguntan al Señor, Ujú. ¿quién pecó? ¿Este o sus Sí. padres? ¿Verdad? Y el Señor le responde ahí lo que acabamos de mencionar, que es para la manifestación de Dios, para el propósito de Dios. Y lo hermoso es que el Señor sana, o sea, ahí vemos una manera de sanar también del Señor, Ujú. pero no quiero meterme mucho ahí en el encuentro, ¿verdad? Ujú. Eh, lo que vemos ahí es que el Señor Jesús sana a este hombre con lodo, Sí. hace con Lodito ahí con saliva, y, saliva ¿verdad?, y y le lo pone en los despacha, ojos. que va y se lave, y al lavarse, pues recupera la vista. Sí. Entonces, ahí nos da evidencia de que Jesús es divino. Él está manifestando su divinidad a toda esa gente, ¿verdad? Capítulos 9 y 10 están muy ligados, porque al dar la vista a ese Ujú. hombre ciego, nos ilustra también la luz sobre las tinieblas, pero también el comienzo de una nueva comunidad, es decir, que está constituida por los que creen en Cristo como Señor y Salvador. Y al mismo tiempo, el contexto es que Él es el pastor de las ovejas. Por Ujú. eso te dije Sí. que había que abarcar capítulo 8, 9 y 10. Sí. Jesús utiliza la sanidad de ese hombre ciego para dejarnos a nosotros una enseñanza espiritual bastante hermosa, ¿verdad? Desde el versículo 6 vemos que al hacer el lodo le unta, ¿verdad? Y mucha gente a veces quiere sacar cosas de contexto y dándole poder al polvo, a la saliva, Ujú. al estanque. ah,
aquí lo hermoso es que el poder de que sus ojos fueran abiertos radicaba en la obediencia. Y en muchos de los discípulos del Señor tenemos ese dicho, ¿no? En la obediencia está la bendición. Sí. Entonces, obediencia a la palabra que se le había dicho. Jesús da una palabra y uno no puede cuestionarla porque al cuestionarla ya no hay obediencia, Sí, sí. ¿verdad? Entonces, imagínate el contexto de este ciego, de nacimiento, siempre acusado de que sus padres estaban en pecado, que algo había acontecido y por eso había nacido así. La situación, de hecho, era crítica para todos, porque eran esclavos de Roma. Sí. Estaban viviendo en un contexto de semi-esclavos, porque tenían cierta libertad. Sí. Pero eran súbditos, y entonces, más este hombre ciego toda su vida, entonces esperando ahí, ¿verdad? A ver qué. Pero el Señor Jesús le había dado algo muy especial. Cuando nosotros obedecemos y creemos, entregándonos completamente a lo que el Señor nos dice, va a pasar lo mismo. Cuando Dios da una palabra y la creemos, vamos a regresar viendo. Porque es el mismo contexto nuestro. ¿Cuántas veces estamos cegados espiritualmente? Solamente por lo que alguien nos dijo, por lo que alguien nos enseñó, que a veces está totalmente fuera de contexto las enseñanzas para guiarnos hacia ciertos preceptos que les conviene a ciertas gentes y realmente mantenernos en la ignorancia. Sí. Porque la palabra de Dios es algo increíble. Cuando la entiendes, caray, pues ¿dónde estaba? Sí, sí. Así que es algo maravilloso esta palabra de Dios. Ahí voy a parar con ese Con ese encuentro, punto. ¿verdad? Sí. Porque hay que enfocar, yo creo que pues las dos partes serían muy extensas, pero la confrontación ahí de estos versículos, ¿verdad? Del 39 en delante, yo creo que es algo que también tiene que irse ahí al contexto para poder entender por qué el Señor habla en esta manera. Entonces, si volvemos otra vez al punto desde el capítulo 8, donde se enojan aquellos hombres de tal manera que quieren apedrearlo, el Señor Jesús los acusa de que son hijos de su padre el diablo. Ellos decían que eran discípulos de Moisés. Pero aquí, en este punto donde el ciego es sanado, la gente empieza a preguntarse, ¿quién lo sanó? ¿Quién lo sanó? Y cuando la gente ve a aquel hombre que había sido ciego, hasta decían, ¿realmente este es? Se preguntaban, ¿verdad? Si era él. Entonces comienza una investigación. Y Jesús no se dio a conocer al hombre, lo sanó y se va. Así que el hombre realmente sabía que era Jesús por lo que oía, pero no lo había visto. Le preguntaron varias veces quién lo sanó y cómo fue sanado, pues él decía, ¿verdad? No le creían. Fue a dar hasta ese grupo curiosito, ¿no? De líderes, sábelo todo. Vecinos, padres, todos ahí lo llevaban ante esos líderes. Y el solo hecho de mencionar que fue Jesús, ya ese liderazgo está diciendo, está mal. No se puede sanar en día sábado, el día de reposo. Entonces, ¿de dónde sacaron eso? Era un argumento que estaban inventando, porque la Biblia no dice nada al respecto. Sí, sí. Entonces... Era como una excusa demasiado tonta, ¿verdad? Pues claro, porque estaban enojados. Sí. Todo, pues pasa hoy en día. Sí. Cualquier persona que cree que tiene la verdad y está cerrado a mirar o escuchar, ¿verdad? Se excusan en esas cosas que ellos creen. Y si no se hacen las cosas como ellos creen que deben de hacerse, estás tronado todo el mundo. Y se enojan. Y se enojan Sí. si alguien los contradice. Claro, Ajá, sí. ¿verdad? Entonces, no había prohibición para las sanidades. En medio de esa investigación llaman a los padres.
los padres vienen, ¿verdad? Y le preguntan acerca de su hijo ciego. ¿Cómo recobró la vista? Y los padres, sabiendo, ¿verdad? Que había ya el murmuro, ya había, o sea, algo que ellos habían dicho, que si alguien estaba de parte de Jesús o algo, iban a ser expulsados de la iglesia, de la sinagoga. Y los padres dicen, no, pues, pregúntenle a él, Ujú. ¿verdad? Ya tiene suficiente edad para Sí, contestar, sí. que sea él el que les diga. Y esos hombres, eh, podemos decir que estaban dominados. Hay un espíritu, hay un demonio que probablemente es el mismo demonio, el mismo Satanás mismo, ¿verdad? Que manda ese demonio, que es el mismo que engaña a Adán, a Eva. Ujú. Y en el hebreo ellos le llaman, en las tradiciones judías, el Samael. Oh, Y se traduce como veneno de Dios wow. o ceguera de Dios. Entonces, Tie- tiene que ver con la ceguera Tiene sentido, espiritual. ¿verdad? Tiene sentido. Entonces dicen que es el demonio ese de Samael. Y es el que ciega hasta hoy en día a mucha gente Sí, en esa ceguera espiritual. Eh, Se le atribuye a ese demonio pues la caída de Adán y Eva. Y habría mucho que hablar ahí, pero sí, eso vamos a dejarlo ahí en otro un lado. tema. Ujú. Lo que me puede hoy en día es que a veces el conocimiento te lleva a aliarte con ese tipo de demonio. Y el, el apóstol Pablo, hablando ahí en la palabra de Dios, o la palabra de Dios hablando a nosotros, nos dice que el mero conocimiento mata, ¿verdad? La La letra letra mata. mata. Tiene que haber una combinación y dependencia en el Espíritu Santo y confirmación a Correcto. través de la palabra de Así Dios. es. Pero hoy en día veo tantas cosas, pastores o líderes o muchas personas que creen o se creen espirituales, algunos porque hablan lenguas, algunos por, no sé, por cualquier cosa que tú te puedas creer muy espiritual y porque tienes cierto conocimiento, y entonces quieren que las cosas sean como ellos dicen y creen. Ujú. Y cuando pasa algo diferente, uy, ¿verdad? Viene ese enojo. Eso. ¿De dónde viene? O Ujú. sea, yo digo, es el mismo demonio, los demonios no mueren, van de generación en Sí, generación. correcto. Y si nosotros podemos ir a nuestros contextos históricos, ¿verdad? De descendencia, eh, venimos muchos de los judíos, Sí. de los hispanos venimos de los judíos. Y nomás por mencionar algo, ¿verdad? Que IZ, EZ y hasta mi apellido viene desde esa línea de allá, Ujú. por medio de los españoles. Los españoles esclavizaron a los Sí. judíos vinieron en los barquitos como Ujú. esclavos Sí, y quedaron acá sí, sí, sí. y se contaron como españoles, pero en realidad, ¿verdad? Entonces, aún no siendo judíos, pues los demonios van sobre la humanidad. Y el pueblo de Dios ha sido escogido, ahí vino Jesús para manifestarse al mundo. Entonces yo le titulé a esto Revelación Divina, porque es Sí. una de las primeras veces en que el Señor se revela a sí mismo como Dios. Cuando hay otras denominaciones o otras iglesias en ese contexto, por eso a veces no hay ese engrane. Porque yo digo, si pudiéramos engranar todos, ¿qué nos cuesta ganar el mundo? Exacto. Pero ahí se mete ese Shamael, Ujú. Sí, sí, sí. donde nos ciega totalmente y no te puedo ver a ti como mi hermano ni aquel, ¿no? Ya están tronados, Cierto. ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero hay cosas que en realidad nosotros debemos dejarlas al Señor, porque sí es demasiado peligroso muchas de las cosas que se hacen, porque aunque muchos creamos que estamos sirviendo al Señor, a veces operamos en el don que Dios nos dio para pastorear, para profetizar, para hacer cualquier cosa, pero no en la presencia de Dios. Sí, Y al final el Señor va a decir, apártense. sí, Y yo creo que eso es lo peligroso ahí. sí. Debiéramos por eso entrar en la presencia y bajo la presencia entrar en la palabra. Y la palabra no leerla así como
Sí, un sí. versículo, ¿verdad? Ujú. Sino mirar el contexto y el contexto general de la Biblia, porque es algo precioso, la palabra es vida, es Sí, espíritu. Entonces, para poder poner al enemigo en su lugar, tenemos que buscar la presencia. Y la presencia es estar ahí en el Señor. No tanto estar hablando uno como perico, sino buscar al Señor. Y, Señor, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres? Y a veces no nos va a gustar. Queremos que Dios actúe como nosotros sí, sí, creemos. Y ajá, cuando nos motiva o nos indica hacia algún lado que no es como nosotros pensamos, eso no es de sí, Dios. sí, sí, sí. Para las personas, pastor, como para los primeros convertidos o alguien que apenas está, que todavía no entiende cómo es buscar a Dios de todo su corazón, ¿cómo es? ¿Cómo puede una persona nueva decir, estoy buscando a Dios eh, bien, sin engañarme, sin cegarme, sin creer? Porque hay muchas personas que creen que están buscando de Dios, pero como lo dice el tema, están cegados. Bueno, yo creo que les sirve todo esto que estamos hablando porque pueden mirar que no es nada más ir a la internet y sacar cualquier cosa de ahí, porque hay Exacto. muchas enseñanzas Sí, y todas parecen buenas, sí, sí, sí. pero la verdad es que cuando tienes esa comunión con Dios o con el Espíritu Santo, sencillamente la Biblia dice, invoca al Señor Jesucristo y serás salvo. Ujú, Depende de lo que realmente hay en ti. ujú. Porque cuando hay un genuino arrepentimiento, más duras tú en invocar a Jesús que Jesús ya está ahí. Sí, sí. Acaba de decir usted una palabra muy importante que a mí me gusta mucho y la he estado usando últimamente, que es esa, invocar el nombre de Dios, invocar la presencia de Dios. Y me gustaría que explicara, pastor, cómo funciona eso, cómo realmente Dios acude a ese llamado que le hacemos, a esa invocación de decir, y cómo se presenta y cómo lo ha experimentado usted. Bueno, usando el contexto del que estamos hablando, Dios se mueve en diferentes maneras. O sea, te digo, a veces pensamos que las cosas deben de ser a la manera que yo creo y pienso, Ujú. porque como hispano traemos un trasfondo Sí, religioso sí, que está un poquito cerca hacia lo que es Jesús, pero distorsionado. Y pues algunos nos desviamos totalmente sí, y nos sí, apartamos, pero de algún modo, ¿verdad? Dios tiene maneras. Como este hombre ciego, ni siquiera iba a saber que Jesús iba pasando sí, por ahí, ajá. pero los discípulos empiezan allá a Ah, cuestionar cuestión, sí, y Dios mueve todo hacia favor de él. Cuando hay personas que realmente quieren algo de Dios, Dios siempre les va a guiar a más, a más, a sí, más. Y es algo maravilloso. No importa cosas que no te imaginas cómo van a pasar, como acontece aquí en este momento. El solo hecho de invocar a Jesús ya está Jesús ahí. sí, Ahora imagínatelo ahí en presencia, está ahí a mi lado y entonces tu corazón empieza, ¿verdad?, a sentir eso. Y hablando de corazón, pero no me gusta hablar de corazón porque es un órgano, ¿verdad? sí, Pero todo está aquí en la mente. Entonces nuestra gente tiene que aprender a pensar y a pensar correctamente. Los sentimientos están aquí también. No está el corazón, sí, sí, es engañoso, dice la Biblia, bueno, ¿verdad? pero hablamos de corazón, pero corazón, ¿qué significa? ¿Mente o significa espíritu o alma? Ujú, Cuando hablamos de corazón. exacto. Así que, pues es algo bien, bien, bien precioso, especialmente la gente nueva que pueda entender y conocer. Porque cuando escuchan palabras o enseñanzas, ellos en su espíritu les muestra realmente, ¿verdad? Esto está bien. Ujú, Y aunque su cabeza empieza a querer razonar, no le da, sí, pero sabe que el espíritu le está diciendo eso le está bien. confirma, ¿verdad? Claro, Sí, porque así es el espíritu, le llamamos la intuición, ¿verdad? Y el razonamiento pues está ahí en sí, nuestra sí. alma, en nuestra mente. Y creo que por eso en otras escrituras dice que debemos de tener la mente de Cristo, ¿verdad? Y que no menciona el corazón, sino la mente. Mira, mira, por ejemplo, el contexto hoy en día. Hay un milagro. Ajá. ¿Quiénes son los que lo cuestionan? Por los incrédulos. No, la gran mayoría lo cree. Ujú. Son los que dicen que creen.
Que a la hora no creen. porque no pasó como ellos pensaban que Oh, tiene que sí, pasar. sí, ya lo entendí. Sí, ¿Sí me explico? sí, sí. Y eso hace dudar a los incrédulos. Ajá, Pero los incrédulos, cuando nadie está cuestionando nada, se conectan y reciben un milagro tras otro. ajá. Y no son seguidores del Señor, no conocen la palabra, no, pero reciben porque creen. Entonces, esa es la clave de cualquier persona. Porque creer es recibir. Sí, Invocar es recibir, sí, ¿verdad? Para poder invocar tienes que creer. sí. Y al creer recibes. Ujú, sí, Entonces, hay muchas personas que dicen que creen, pero no creen. ajá. Y así pasa en el contexto de muchas iglesias, de cualquier denominación. Hay mucha gente que dice que cree, pero no cree. Sí, ¿Qué decían estos hombres ahí? sí, Líderes religiosos. Nosotros creemos y sabemos que tenemos la verdad, pero no creían. sí. Porque la verdad está ahí y hablaba de Jesús. Y era una cosa, siempre me ha llamado mucho la atención ese enojo tan fuerte hasta que llegaban a pensar en matar a Jesús. Y entonces, entendiendo que uno de los mandamientos era no matarás, o sea, era claro de decir, híjole, o sea, estoy pensando mal o determinando mal o acusando mal o señalando mal, y no se podían dar cuenta de esa ceguera tan grande, o sea, un enojo, como dice usted, ese demonio, ¿verdad? Que es demasiado fuerte, que lo ciega a Claro. ignorar. Me llama también mucho la atención ahí un poquito atrás cuando Jesús hace la revelación donde le dice antes de que Abraham fuera, yo soy. Esa era una gran revelación de decirles quién era, pero estaban tan cegados que no pudieron verlo, Ujú. reconocerlo. Acontece lo mismo hoy en día. Sí, Por ejemplo, alguien dice, vamos a investigar un milagro, porque no creen. Estos eran lo mismo, ¿verdad? Se pusieron a investigar, a ver qué había pasado, a ver si era verdadero o no. ¿Y qué pasó? sí, pues están con un pie adentro y otro afuera, ¿no? Pero ¿quiénes son los que investigaron? Los que creen. Los que decían que creen. Sí, sí, sí. ¿Quiénes son los que investigan hoy en día? Los que creen que creen. Entonces, son investigaciones hechas por los mismos enemigos del Señor, Qué cosa, ¿no? pero se dicen amigos del Señor. Yo creo que esto debe de llamarnos la atención, porque aun si nunca has tenido relación o contacto con las escrituras, con la palabra, al momento de escuchar las cosas, el Espíritu sí está ahí. Y el Espíritu Santo hace contacto con el Espíritu. Sí, No es una casualidad que alguien escuche una enseñanza de este tipo, ¿verdad? Si alguien sabía o deberían de saber de dónde había venido Jesús, eran precisamente ese ellos. grupo, Sí. porque se decían discípulos de Moisés, seguidores de Moisés. Ujú, sí. Ellos le dijeron ahí al hombre que había sido sanado, no, 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 porque él hasta les dice, ustedes también quieren ser seguidores de Jesús que me preguntan tanto. Sí, No, 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 nosotros somos seguidores de Moisés. Se enojan más todavía. sí, Cuando él les habla de esa manera, se enojan y lo empiezan a confrontar con más fuerza, ¿verdad? sí, sí. Y imagínate que tú eres alguien que conoce y sabe, estás reconocido como maestro, Ujú. ¿verdad? Y luego uno que se supone que no sabe nada te confronta y te saca las canas verdes. Sí, Y a veces sacas cualquier cosa nomás para quedar bien. sí, Y así les pasó a ellos. Y no, porque el sábado. sí, No, porque es pecador, sí, en base al contexto, sí, ¿no? Del capítulo 8. Y luego el hombre sanado dice, pues yo no sé si es pecador, pero Dios no usa a los pecadores. sí, Y si Dios lo usó a él para sanarme a mí. Así que trataron como de ponerle palabras en su boca. No es Dios el que te sanó. ujú, No, no Jesús, ¿verdad? Jesús es un pecador. Dios te sanó. ay, Y el hombre sanado no aceptó eso. Les dijo, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. En otras palabras, les está echando en cara, ¿no? sí, De que ellos están cerrando sus ojos a la evidencia absoluta, sus oídos a la verdad, su corazón a la fe.
Y así hay mucha gente, por causa de estos argumentos, de mucha gente que dice que sabe, toda esa gente que está incrédula, mucho es por eso. Por las malas enseñanzas, por las malas cosas que han visto, etcétera. Y se dejan y se llevan y se hacen una bola allá. Y muchos se hacen una filosofía de vida de eso. Pero cuando se activa la fe en un instante, Sí, ¿verdad? Y nosotros lo sabemos, el Señor responde, sí, cambia todo. sí. Y es Eh, que ahí también se aplica todavía hoy en estas generaciones, como cuando a alguien le sucede algo, le siguen diciendo, señalando, algo ha de haber hecho, algo está mal en tu vida, algo estás mal con tu esposa, algo has de tener con tus hijos, o es que no vienes a la iglesia, un señalamiento, ¿verdad? Y todavía sucede en estas generaciones. Sí, ahora miremos el contexto nuestro, personal, ¿verdad? Cuando te conviertes al Señor, vienen también esos tonos de burla, de Sí. allá para acá, Ujú. ¿verdad? Este hombre es ciego ahora como que en tono de burla les pregunta a ellos, ¿también ustedes quieren ser discípulos del Señor? Que me están preguntando tanto, Sí, como déjenme en paz, ¿no? sí, Pero a veces a nosotros, cuando nos convertimos al Señor, familiares, los que están más cerca de ti, alguien que no tiene una relación contigo no te ataca, sí, 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 son los que están cerca. sí, Y más por el contexto religioso, sí. ¿verdad? Porque dejaste la religión o cualquier cosa. Pero la verdad es que entablas una relación con el Señor. O sea, a este hombre que le importaba que lo echaran de la sinagoga, que lo echaran de la iglesia. Sí, sí, sí. Tenía la vista y sabía quién lo ¿Quién lo había había sanado. sanado? Sí, ¿Qué importa a nosotros cuando venimos a los pies del Señor? ¿Qué dice todo el contexto de familia y de todos? Importa lo que tú sabes que pasó, que hay algo diferente, que hay algo que es real y que no importan los comentarios de los demás y más si están fuera de contexto, porque muchos ahora afirman saber y conocer la palabra para decirte que estás mal. sí. ¿Y qué es lo que pasa? ¿De dónde sacan todas esas cosas? Y como tú eres nuevo y empiezas a leer la palabra, pues no tienes mucho con qué Defenderte. y no necesitas, Sí, sí. porque no importa qué digan ellos, tú Ujú. sabes lo que ha pasado. Ese es el punto. Y no vas a dejar a Jesús por nada, Sí, por nada. y sí. Fíjate, aquí en el versículo 38, a mí se me hace que fue muy sabio, que a pesar que ese milagro le abrió los ojos, no solamente, ¿verdad? En la carne, sino en lo espiritual, cuando él le dice, creo. Y luego le dice, Señor, ya no lo ve como un Jesús, sino lo ve como una deidad y le adora. Bueno, y ahorita vamos a entrar a la ¿Verdad? adoración. Eso está tremendo porque no, muchas veces vemos ese problema hoy en día que Dios les hace el milagro, pero no lo reconocen. Porque no hay ese contacto de adoración. Ujú. Y ahorita vamos a entrar en la adoración. Muy bien. O sea, para terminar ahí con esa confrontación, vamos ahí a darle fin a ese punto, Sí. ¿verdad? Lo echan fuera de la sinagoga. Ajá. Y ahí ya vamos entrando casi para allá. Ujú. O sea, a este tipo de personas no se les puede enseñar nada porque ya lo saben todo. Y no están abiertos a aprender nada nuevo. ¿Quiénes son los que hoy en día lo saben todo? Pues los pastores, Ay, brother, ya te metiste en los mal. líderes. ¿O quién? ¿Qué Mira, opina ahí? pues es que, ¿quién lo sabe todo? Pues yo digo que no sabemos nada a la hora. O sea, siempre estás aprendiendo. Sí, nunca vamos Es a dejar más, de tú aprender. puedes ir al mismo versículo muchas veces y vas a aprender diferentes cosas de la misma enseñanza. Sí, Pero en el modo de actuar de cada quien, nosotros transmitimos lo que somos, sí, ¿verdad? Si mi conocimiento es escaso y alguien está, yo soy su tutor, pues eso es lo que va a conocer. Si la persona no se amplía un poquito más, nada más va a tener lo que yo le transmití. sí, Pero muchos fuimos formados en el dolor dentro del cristianismo. Sí sí, nos convertimos a Cristo, pero nuestro trasfondo fue muy malo y
aprendemos a puros machetazos, como lo decimos por ahí, puros Ujú. trancazos. Sí, sí, sí. Y así empezamos a formar a los que vienen detrás de nosotros. Entonces, yo por eso cuando miro gente así y todo, man, yo trato de entender, porque muchos no tuvieron la oportunidad de una escuela, de algo, de aprender más allá, de ampliar el panorama, y se quedaron con su laguito, ¿verdad? Sí. Y nomás eso es lo que conocen. Ujú. Pero después cuando vas por ahí a un río más amplio y más grande, vas al mar, pues dices, ah, carambas. Sí, sí, sí. Y Dios es así. Hay que conocer y seguir conociendo. Sí. Jesús se da a conocer a ellos como la luz del mundo. Ellos no lo entienden. No lo entienden porque no está actuando de acuerdo a lo que ellos conocían y querían que actuara de acuerdo a lo que ellos y como que estuviera debajo de ellos, Sí, pues, sí, sí, sí. o les diera crédito a ellos. Ujú. Y eso es lo que pasa en mucha gente porque no están dispuestos a aprender. Lo más triste es que conozco mucha gente que en vez de decir, pues déjame consultar con el Espíritu Santo, te dicen, porque son muy espirituales, déjame mirar al Espíritu Santo. Le preguntan a la esposa. La esposa tiene la misma formación. Sí. Aparte son mentirosos. O sea, yo conocí a un pastor que me dijo, déjame preguntarle a mi esposa. Wow, dije, oh, me gustó, Que o sí, sea, sí, fue más sincero. claro. Y me vuelve a llamar y dice, mi esposa dijo que sí y estamos de acuerdo. Wow, dije, bueno, qué hermoso, ¿no? Pero muchos se la dan de esa Espirituales. espiritualidad y de conocimiento. No puedes enseñarme a mí nada, yo ya sé todo. ¿Está bien? ¿Qué vas a hacer? No, pues yo siempre he dicho que si no le abren la puerta, pues ¿para qué tocar? ¿Qué dijeron ellos? Tú, que naciste en pecado, ¿nos vas a enseñar a nosotros? Sí. O sea, siempre va a haber un Señalar. argumento, Ajá. porque quien está actuando ahí es el demonio de ceguera espiritual, Sí. ¿verdad? Entonces, ¿qué fueron? Lo que hicieron, echaron al hombre fuera, no pudieron desmentir el milagro que Jesús hizo, y ahí es donde comienza nuestra historia. Ya vamos ahora sí ya. Sí, sí, sí. Ahí ese versículo, ¿verdad? Dijo Jesús ya en el 39, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Ujú. Jesús le respondió, si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora porque vemos, vuestro pecado permanece. No quiero entrar a la adoración todavía, Ujú. porque eso es la culminación, ¿verdad? La revelación divina. Sí. Me brinqué esa parte, pero aquí ya el Señor tiene el encuentro con aquel hombre ciego nuevamente. Entonces, ahí lo que queda demostrado es el juicio inevitable, ¿verdad? De la venida de aquel que es la luz, Jesús. Si no lo recibes, hay juicio. En el versículo 39 dice, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Los fariseos entendieron que estaban bajo ese juicio y ellos preguntan, ¿nosotros somos ciegos? Todavía con ese orgullo, ¿verdad? Sí. ¿Nosotros somos ciegos? ¿Cuánta gente te has topado así que no conocen, Sí. pero creen que conocen? Sí. Y yo no los oigo, pues. Bueno. Pero cuando hay humildad, hay para muchas cosas. Porque siempre Dios te enseña algo de cualquier persona, Sí. en cualquier área. Ellos estaban diciendo, nosotros no somos ciegos. Y más acordando de su enojo, ¿no? Sí. Y el Señor le dice, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora porque dicen que ven, están en pecado. En otras palabras, percibieron con toda claridad lo que Jesús les estaba diciendo. Están en las tinieblas. Sí. ¿Qué pasa con toda esa gente que no cree? Nomás hay luz y hay tinieblas. Ujú. Si invocas a Jesús es luz y las tinieblas desaparecen. Sí. No puede haber luz y tinieblas. Ujú.
¿verdad? Y eso ahí nos conlleva más a la adoración. Jesús ve a este hombre en un acto de adoración porque Él ha venido al mundo, Jesús. Y les habla en el contexto a los dos grupos. Está el hombre y están los demás. Entonces, ese hombre era doblemente ciego. No conocía a Jesús y estaba ciego físicamente. Para los que ven, sean cegados. Desde Levítico, Deuteronomio, Isaías, hay profecía en Isaías para que los que vean no vean y para los que oyen no oigan. entiendan. Ajá, sí. Y capítulo 13 de Mateo habla sobre lo mismo, porque el Jesús les explica ya una parábola a sus discípulos y dice, pero a ustedes que han creído les es revelado más, pero a los que no, se les es quitado. Sí. Y yo veo el contexto, mucho dice el 30, 60, 100 por 1. Y mucha gente está así, pero mucha gente no quiere crecer. Y si no quieres crecer en conocimiento, no puedes invocar el nombre de Jesús. Tiene que venir de lo profundo. O sea, ¿cómo voy a decir yo Jesús si no sé ni quién es Jesús? Porque cuando dices que crees en Jesús, particularmente yo decía, yo creo en Jesús, y yo estaba seguro, pues. Pero cuando crees en Jesús, sabes que no creías. Dices, ¿qué pasó conmigo? Así está mucha gente, porque están cegados. No pueden invocar el nombre de Jesús, porque invocar el nombre de Jesús correctamente te lleva a la luz y no vuelves a la oscuridad. ¿Cómo vuelves? Sí, sí, sí. O estás o no estás, ¿verdad? Sí. ¿O qué piensas, Eduardo? Sí, sí, porque no hay de dos sopas, o sea, o estamos en las tinieblas o estamos en la luz. Y yo creo que los frutos que vamos teniendo ahí, vamos viendo, bueno, ¿estoy en tinieblas o estoy en luz? O sea, es fácil discernir y decir, bueno, los frutos hablan por sí solos. Me conecto al encuentro. O sea, cualquier persona que tiene un encuentro con Jesús, nomás hay de dos sopas. O recibes la luz o te quedas en tinieblas. Sí. ¿Verdad? Y no importa que sea tu contexto religioso, de mucho conocimiento o no conocimiento. Este hombre sabe lo que pasó en su vida. Cuando tú sabes, hay un contacto con Jesús, tú sabes lo que pasa en tu vida y no dejas a Jesús. Aunque te digan lo que quieran. Hay una persona que se convierte no hace mucho tiempo y decide que va a dejar de asistir a la iglesia y todo eso que por su familia, porque tiene muchos problemas con la familia. Yo me preguntaba a sí mismo, bueno, ¿y la familia lo va a salvar del infierno? Sí, sí, sí. O sea, cuando realmente invocas a Jesús, no que no te importe la familia, pero tú sabes que ahora quieres aprender para que también ellos vengan a Jesús. No te vas a dejar que ellos te lleven otra vez a lo mismo, porque no había nada. Sí, 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 que les llegue la luz, ¿no? ¿Verdad? Ahora muchos se confunden también atacando a religiones, pero hay personas tan buenas que se van a ir al infierno y conocen y todo, pero les falta Jesús en su vida. Sí. El hecho de conocer la palabra no quiere decir que ya tengo a Jesús, o el hecho de actuar bien y todo eso. Pero muchos parece que tienen a Jesús, pero la verdad es que necesitamos invocar a Jesús. Sí. Y también no podemos juzgar a mucha gente que realmente no sabemos si tienen la salvación o no. Pero dice, por sus frutos, como mencionabas ahorita, se conocen, ¿verdad? Sí. Entonces, aunque los fariseos se sintieron ofendidos, le preguntan a Jesús, pero no con humildad, ¿verdad? Ellos estaban convencidos que eran los menos ciegos. Sí, 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 sí. Y
objetaron. Entonces, el contexto, él les había dicho, yo soy la luz del mundo, no le creyeron. Ujú. Soy preexistente a Abraham, no le creyeron. Sí. ¿Cuál es la causa de la ceguera espiritual? Dice la Biblia en Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Sí. Te dije que esto de la confrontación estaba medio extendido, Sí, ¿verdad? sí, sí. Pero nos da muchas pautas para nuestra gente que no conoce del Señor, que quizá su sistema religioso, no importa cuál religión sea, si se confronta con la palabra del Señor, va a tener muchas cosas que, Sí, sí, sí. ¿verdad? Entonces, quizá eso nos haga volver a Dios, Ujú. mirar hacia la palabra. Entre las causas que generan la ceguera espiritual está la rebeldía. La rebeldía, ¿verdad? De mirar las situaciones y no clamar a Dios, no obedecer a Dios, ser perjuiciosos, considerar a las personas solo por la apariencia. ¿Cuáles son los ejemplos de ceguera espiritual? Ciegos que oyen la verdad, pero no pueden ver lo que significa. Sí. En esa gente que no conoce al Señor, ¿cuántas veces han escuchado la verdad? No entienden lo que significa, porque prefieren agarrar argumentos de aquí, de allá o de allá, de donde sea, para justificar su no creer. La incredulidad, ¿cómo la quitas? No pueden ver el panorama general de la salvación de nuestro Señor Jesucristo y mucho menos aplicarlo a nuestra propia vida. Entonces tenemos que brincar todo eso, ¿verdad? Yo creo que cuando estamos caminando en las cosas del Señor, el Señor siempre nos lleva más. Sí. He visto personas recién convertidas que rápidamente crecen Sí. Sí, sí, sí. y otros que tienen años. Y siguen donde mismo. Mm, Sí. Y luego sienten celos del que sí creció. ah, Sí. Y se enojan. pero lo peor es que muchos les estorban a muchos, Sí. ¿verdad? Porque los empiezan a acusar o a sacar cosas. ¿De dónde viene eso? Hay algo ahí operando mal. Entonces necesitamos a Jesús. ¿Cómo invoca a Jesús esa gente? La oración. Porque el enfoque no solamente está en los que no creen, Sí. que están fuera, sino en los que están dentro. Ujú. Porque estos literalmente se suponía que estaban dentro, Sí, sí, ¿verdad? sí. Y hoy en día sí ya vemos muchos. Sí, y luego llega el desánimo. Hoy curiosamente las mujeres estaban hablando acerca del desánimo. O sea, llega ese desánimo y pues ya menos creen, ya se alejan, se van de la iglesia, ya nadie les enseña y nos vamos apartando de la luz, o sea, y ya nos olvidamos de invocar el nombre de Dios, de Jesús. El Señor viene a acabar con las tinieblas, a matar las tinieblas. Y Él dijo, consumado es. Exhibidos están los demonios como sin poder sobre alguien que tiene a Jesús. Pero Yo, el pueblo actúa como sin poder. yo creo que eso es lo que muchas veces no hemos entendido, ¿verdad? Que todo lo que significa lo que Jesús dijo ahí en la cruz es consumado, o sea, terminó con todo y a veces no creemos y le damos más crédito a demonios, hechiceros, brujos y creemos que Dios no tiene el poder o no puede hacer el milagro ahí. Uno a veces pensaría, ¿no? Si no, Estados Unidos lleno de teólogos, de tanta gente cristiana y esto y lo otro. Pero ¿cuánta gente cristiana que no es cristiana está dentro de las iglesias cristianas? Sí, Y no es que estamos juzgando, sino, como dijimos ahorita, por sus frutos se conocen, sí, ¿verdad? Entonces, acabo de tener una persona de África, de Zimbabue, y me sí, dice, la mayoría son cristianos allá. ajá, Y dice, oh, wow. Uno se queda, ¿verdad? ajá, Y piensas África y piensas en pobreza, en cosas así. Pero al conocer a este hombre,
un casonón increíble, unos carros, ¿verdad? Y wow, y acá como humilde y todo, Sí, como si no tuviera nada, sí, sirviendo porque Dios le habló a servir acá a esta comunidad. Y dije, wow, ¿quién es este pues? Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros aquí nos basamos mucho en las apariencias, ¿verdad? Y yo me quedé asombrado de verdad. O sea, una persona que viene a los pies de Jesús y si estás conectado, Jesús te habla, obedeces. sí, Punto. ¿Verdad? sí, sí. Y muchos no, por la comunidad, por lo que tú quieras, no nos movemos. Y ahí nos quedamos. Yo creo que la cultura a veces tiene mucho que ver, ¿no? O sea, la falta de educación, la poca, las pocas ganas, el poco interés, el realmente no tener esa intimidad con Jesús, el nunca tener una experiencia, porque yo creo que eso es lo que uno se aferra, ¿no? De tener una experiencia y usted dice, yo sé que el Señor me sanó, yo sé de dónde me sacó, yo sé la ceguera que me quitó, y uno se aferra a eso y dice uno, no, yo de aquí del Señor no me aparto. Y el que nunca ha tenido una experiencia, que realmente nunca lo ha sentido, pues dice, pues, no. Sí, pero entonces volvemos a ese grupo, caemos en ese fariseísmo. Ujú, Y te digo, agarramos argumentos sí, para hacer las cosas como nosotros queremos. Yo puse este ejemplo de este hombre porque para mí es una admiración que si lo tienes todo y estás en tu país, ¿qué andas haciendo en otro país? Y luego con los hispanos, sí, no hablan ni español. sí, 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 puro inglés. O sea, ¿verdad? Hay un dicho que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ujú. ¿Cierto? Nosotros estamos en un tiempo que debemos de aprender a adorar. Ese hombre adoró a Jesús, ese hombre ciego, y en el contexto donde el Señor les está hablando, esa adoración, ahí estaban esos hombres mirando, ¿verdad? Y eso incrementa su enojo, porque fueron humillados, que en vez de tener un seguidor ellos, ahora es un seguidor de Jesús. Y eso en su contexto, pues, ¿verdad? Los hace explotar como Jesús es algo maravilloso para nosotros. Si quieres, vamos entrándole a la adoración. Sí. Yo creo que a muchos les resulta más fácil injuriar como a estos hombres que arrepentirse, ¿no? Darle crédito a las cosas verdaderas de Dios. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. No. Hay que recordar que ese hombre nunca había visto a Jesús, Sí, no. ¿verdad? Era ciego, se fue a lavar al estanque, recobró la vista, pero Jesús no estaba ahí. Y yo creo que nosotros debemos aprender cómo el Señor puede sacarnos de la oscuridad, a su luz, a su reino. Ponte a pensar en ti, en mí, en cualquier persona, de dónde hemos venido. Yo puedo decir, era el peor de donde yo soy. Y el Señor tuvo misericordia. Y cuando Dios se manifiesta, ¿verdad? Y aprendes a adorarlo, lo vas a adorar. Los judíos expulsaron a este hombre de la sinagoga, de su grupo, pero el Señor, que es el dueño del templo, Ujú. va y lo busca. Sí, Aquí hay algo diferente. sí, O sea, Él va y lo busca. Cuando tú tienes un encuentro real con Jesucristo, Él sabe lo que estás pasando y Él va y te busca. Él va y te apoya. Él está ahí, ¿verdad? Primero lo llamó este hombre que fue sanado hombre delante de los sí. fariseos. Lo llamó profeta y luego lo llamó hijo de hombre.
¿verdad? Sí. Hijo de Dios, y lo adoró. Y la- Hay algo progresivo, Sí. y esto es para la gente nueva, que si ponen la fe, si activan la fe, el Señor los va a llevar en esa etapa de progreso, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Quién es Jesús? Ujú. No es como yo pensaba. Sí. ¿Pero qué me pasó a mí? ¿Qué me está pasando? Y vas a entenderlo y lo vas a adorar. Vas a entender alguien que está endemoniado o que ha tenido obstrucción demoníaca o que tiene ese contacto con ese tipo de demonios, sabe cuando Jesús opera, cuando Jesús actúa. Yo lo digo en mi caso, ¿no? En mi caso, yo empecé y yo tenía que oír la Biblia toda la noche y le volteaba el cassette. Sí. Y en el día, pura alabanza, porque había algo en mí que yo sabía que me quería hacer daño, Sí. ¿verdad? Y yo te estoy hablando de legión de demonios. Sí, sí, sí. Entonces es la palabra, es Jesús, cuando realmente decides seguirlo, viene ese progreso. Y el Señor me liberó. Yo no fui a una persona que no sabía yo nada de liberaciones, no sabía nada de eso. Llegué a una iglesia que enseñaban la palabra y tampoco ellos sabían nada de eso, no había un pastor ahí, ¿verdad? Pero la palabra está viva, es eficaz. Sí. Jesús me liberó. Yo creo que pasé como un mes y medio en esa lucha, ¿verdad? Yo llegaba a la iglesia, me dolía hasta la cabeza, no aguantaba ahí. Y cuando vino esa liberación de parte de Dios, cambió todo el panorama. ¿Cómo no voy a saber yo quién es Jesús? Sí, sí, sí. Pero si me hubiera apartado por lo que me estaban diciendo todos alrededor o por lo que me estaba pasando, pues seguiría igual o peor. Sí. O ya el enemigo hubiera cumplido lo que él quería Sí, sí, hacer. sí. O estuviera muerto, sí. Claro, Porque ese es ¿verdad? el propósito de él. Y yo Go- creo que es algo maravilloso que nuestro progreso en las cosas de Dios nos lleve a adorar a Jesús. Adorar lo que Él envió aquí, su Espíritu Santo, y a entender la magnitud de su sacrificio, Eso. porque aquí vemos a Jesús revelándose, ¿verdad? A un ciego de nacimiento. Ese hombre lo ve por primera vez, empieza a creer y luego quiere ser su discípulo y su sanidad va de la sanidad física hasta la comprensión espiritual. Muchos hoy en día yo veo que reciben un milagro, pero no siguen eh, buscando al Señor. Ujú. Y pues qué lástima, porque se quedaron solo con lo físico. Pero cuando tú sigues con el Señor, he visto milagros increíbles. Sí. O sea, ¿verdad? Me digo, wow, qué tremendo. Y miras a esa gente y no, como que... Sí, sí, es como esa frase popular que se oye, ¿no? Aman el milagro, pero no aman al hacedor de los milagros. Jesús le pregunta al hombre, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Algunas traducciones que dicen, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Ujú. O sea, Jesús se está presentando ahora ante ese hombre como el Mesías, como el que fue anunciado en el Antiguo Testamento, El que esperaban. que es el mismo contexto del Ujú. capítulo 8. Sí, Entonces, esto lo hace el Señor Jesucristo solamente 2 ocasiones, con la mujer samaritana en el pozo y con este hombre. Se revela a sí mismo como el sí, Mesías, ¿verdad? Y este hombre, luego de creer, adoró. La palabra ahí es la clave. Esa adoración es para siempre. sí, Cuando realmente hay una conversión hacia el Señor Jesucristo real, genuina, se hace ese contacto de adoración. No me importa en qué contexto estoy, voy a adorar al Señor Jesús. sí, sí, sí. Jesús. O sea, en la enfermedad, en la calamidad, en la desesperación, en en cualquier situación. O sea, el enemigo siempre va a buscar maneras de apartarte de lo que Dios tiene para ti. De desanimarlo. Yo, cuando miras la palabra de Dios, pues desde antes de que nazcas, Dios ya sabe
final. Sí. Y a todos Dios nos preparó cosas muy bonitas, especiales. Pero venimos en ese contexto dependiendo. Yo le digo a mucha gente, es que mira, si tú vienes de la alcurnia y vienes de acá y te topas con Jesús, te conviertes, miras la palabra y la recibes en este ámbito y tú vas a predicar la palabra desde este ámbito. Sí. Tú vienes de lo peor acá Ujú. y te pasa lo mismo, vas a predicar desde este ámbito. Entonces el mismo versículo a veces hay dos maneras de enfocarlo. Sí. Y si no somos capaces espiritualmente para discernir y balancear, entonces va a haber un Un confrontamiento, choque, sí. un choque. Sí, sí, sí. Y creo que nos pasa mucho eso y debemos de ser un poquito más sensibles mejor a lo que Dios quiere. Porque si entendemos que finalmente nosotros, por esa adoración genuina, auténtica, real, vamos a estar 1000 años aquí en la tierra. Sí. Así que todo lo demás, ¿qué importa? Sí, al ¿Verdad? final, sí. ¿Qué importa? Nosotros vamos a estar aquí porque Jesús así lo dispuso, Sí. así lo establece y Sí, así sí, lo sí. pone en la palabra, Sí, sí. que es otro tema ahí también muy bonito. Todo lo Pero demás es es vanidad. el comienzo de una relación real, Sí. de ese encuentro, ¿verdad? Al mirar la confrontación con todo esto, o sea, yo tomo una decisión. Yo voy a seguir a Jesús. Sí. Adorarlo. Y por supuesto que ahora sé quién está mal. Sí. Y si estás mal, yo no voy a escucharte a ti. Voy a escuchar al que tiene la verdad. Exacto. Hacer un compromiso con el Señor. Aquí se abre el panorama para algo diferente. De un judaísmo dominante, ¿verdad? A la figura del rebaño, del redil, del pastor, que es el contexto. Y es algo bien hermoso porque nosotros somos parte de eso. No solamente los judíos ahí, sino que esto viene aplicando hacia nosotros acá. ¿Cuánto fariseo, cuánta gente, cuántas te quieren meter y formar en cuadritos y tenerte ahí? Pero cuando viene esa libertad dices, oh, gloria a Dios. Sí, sí. Y se siente bien padre. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, yo aprecio mucho todo lo que hicieron por mí muchas personas desde mi niñez, Sí. enseñándome lo que ellos sabían. Sí, sí, sí. Pero Jesús te lleva a más. Sí. Y Jesús te lleva a más. Y Jesús te lleva a más. Y entonces a veces ellos no lo pueden entender. Pero lo sigues amando. Y lo sigues procurando y lo sigues bendiciendo porque está en tu naturaleza bendecir, ¿verdad? En el Señor es algo bien, bien hermoso. No importa que te expulsen de aquí, que te expulsen de allá, Dios está ahí. Jesús te busca. O sea, cuando hay algo real en ti, no importa que te injurien, no importa que te hagan, Él viene y te busca. Sí, sí, sí. Te reconforta, ¿verdad? y se manifiesta a tu vida y empiezas a caminar ahí con el Señor. Sí, sí, sí. Y es bien bonito porque ahorita que estaba diciendo eso me transportó a cómo el Señor me buscaba. Uno no lo buscaba, uno andaba en el pecado, en el gozo, en el placer y me trasladó a que cuántas veces no estuvo Jesús tras de mí y lo rechazaba, lo ignoraba, lo esquivaba. Y Él es el que nos busca. Sí, pero ponte a pensar por qué. Porque uno se forma argumentos. Sí, sí, sí. Entonces es una filosofía de vida basada en argumentos Sí. de aquí y de allá para no dar cabida a la verdad. Fíjese, pastor, que tenía yo 18 años y, y escucho la voz de Dios. En el momento no me di cuenta que era Dios el que me hablaba y me dijo, sígueme, es todo lo que yo escuché. Mm, Y lo primero que yo pensé fue, no, yo me quiero casar, quiero tener hijos, porque yo estaba pensando en el algoritmo que traía del catolicismo, que un sacerdote no se casa, que un sacerdote no tiene hijos, y se convirtió en un argumento. ujú. Gracias a Dios me volvió a decir, sígueme, y lo hice. Dios es bueno, o sea, Dios nos busca. Sí, Dios está siempre ahí tras de nosotros, ¿no? sí, sí, sí. Y fíjese que de esa vez que me dice, sígueme la primera vez,
A la segunda vez que me dice, hay como 3 años de diferencia, y estos 3 años fueron malísimos. Y a veces me gusta decirlo y contar el testimonio y decir, es mejor seguir a Jesús cuando te habla la primera. No, pues qué maravilla. Sí, Dice sí, mi sí. esposa, si nosotros hubiéramos conocido antes, cuántas cosas nos hubiéramos evitado, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero lo bueno es haber respondido al Señor Sí, y adorarlo. sí, Mira, este grupo ahí en el contexto miraron el tipo de adoración que Jesús recibe. sí, Por eso les enoja más. Porque ese tipo de adoración solo la recibe Dios. Los judíos saben eso. sí, No puedes adorar a otro Dios. sí, sí, Y sí, Jesús se deja adorar como Dios, porque Él se está revelando, es sí, una sí, revelación divina, sí, manifiesta ahí delante de todos. sí, sí. Y es que ellos pensaban, ellos creían que era una blasfemia lo que Jesús, Claro, porque lo claro. permitía, ¿verdad? Es lo mismo que acontece hoy en día. Sí, O sea, si yo no creo como tú y pasa algo en tu iglesia, un milagro, y yo digo, eso es del diablo, es una blasfemia. sí. Porque el Señor Jesucristo dijo, todo es perdonado menos. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Ajá. Ujú. Entonces, ¿cómo si tú estás buscando al Señor y adorando a Dios y Dios viene y hace un milagro que no es a mi manera, por qué yo voy a decir que es del diablo? Y eso es algo muy importante, pastor, que me gustaría que lo explicara así en pocas palabras. Es mejor a veces quedarse callado, ¿verdad? Y decir, bueno, voy a ver antes de juzgar, antes de criticar, porque yo siempre me he preguntado yo, ¿y si sí es del Señor? Bueno, pues Es una blasfemia. yo soy un ejemplo de eso. Sí, sí, En mi contexto en el cristianismo, aunque tuve muchas escuelas, fui a 3 escuelas, pero nunca supe cómo echar fuera demonios. eh, no creía en milagros como los que ahora veo, ¿verdad? Muchas cosas no creía. Aún el don de lenguas me era, difícil. aunque lo entendía, pero no lo aceptaba. Ujú. Y, pero Dios, cuando se empieza a manifestar, ¿verdad? Tienes que llegar a un punto de creer o no creer. Porque si no, entonces estás siempre diciendo, esos están mal y yo estoy Sí, bien. ¿Y qué posición tienes ahí? sí, sí. Yo siempre digo que uno critica lo que no conoce. Entonces mejor quedarse callado y si de verdad quieres, ve, investiga, Sí, mira, pídele a Dios. sí, sí. Y quedarse callado en el sentido para no cometer esa blasfemia, porque yo siempre lo he dicho, ¿y si sí es el Señor? O sea, vuelvo a lo que dijimos al principio, el conocimiento, el mero conocimiento sin la dirección del Espíritu Santo es muy peligroso. De las escrituras que mencionó ahí, cuando dice que está haciendo lodito ahí mismo, ahí arriba, ¿verdad? De lo que estábamos viendo. Cuando dice, dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con saliva y untó con lodo los ojos del ciego. Si hoy hiciéramos algo así, nos pareciera ridículo, Ujú. ¿verdad? Y Jesús hizo un milagro de eso. Y muchas veces, a veces Dios nos dirige a hacer algo ridículo, o que a los ojos humanos es como, este payaso, ¿qué va a hacer? ¿Verdad? Pero si así lo está dirigiendo el Señor, yo creo que lo mejor es, ok, Señor, pues no lo entiendo ahorita, no sé si eso sea correcto, pero mejor callo y, Pues la y clave está en la fe, respeto. Ujú. porque la fe te va llevando hacia más y te va abriendo panorama. Sí, Entonces, pero sí en mi caso es una cosa muy, común. o sea, que se puede o le pasa a mucha gente. Entonces, empiezas tú a mirar cosas allá y todo el tiempo en tu contexto alrededor critican eso y te vuelves como ellos. Y te llenas de argumento y te llenas de la palabra. Yo sabía 75, 100 versículos de memoria para argumentar con cualquiera y mostrarte que tú estabas mal y que yo estaba bien. Sí, eso no. Sí, sí, sí. Pero cuando el Espíritu Santo, porque lo buscas, te habla y te empieza
a poner a algo y tú dices, Señor, mi decisión fue, ¿sabes qué? Prefiero creer que no creer. Sí. Y es ahí donde te abres y el Señor te empieza a llevar a más, no al mero conocimiento. Porque ahora me cuesta formar un sermón, formar algo, pero veo los milagros de Dios. Veo gente sanada, veo gente con muelas de oro, de plata, rellenos, sanados de la vista, sanados de cáncer, sanados de todo tipo que antes no miraba. A la gente le cuesta mucho creer eso. ¿Por qué cree usted que es eso? Por los argumentos. O sea, porque muchos han... Mira, el enemigo es muy astuto. Trabaja con este tipo farisaico y trabaja también con gente incrédula, ¿verdad? Por ejemplo, hacen mucha publicidad de algo en contra de algún farsante, porque los hay también. Sí, sí, sí. Y exhiben como si todos los demás fueran a lo mismo. Ujú. Y es ahí donde todos se agarran de algo. Pero la verdad es que el Espíritu siempre está trabajando, redarguyendo, y Él te quiere llevar a más. Lo más sencillo es ir y ver. Sí, sí, sí. Yo decidí con un personaje, ¿verdad? Porque lo miraba en la televisión y cambiaba la televisión y lo mismo con hipnotismo, con cosas así. Por 3 veces yo dije, Señor, no puede ser esto. ¿Por qué cuando miro lo de él me sale esto? Y dije, pero ¿sabes qué? Yo decido creer. Porque no creo que alguien que se llame hijo de Dios vaya a estar engañando de esa manera. Pero sí hay quien... Claro, pero me fui, miré, cola para entrar, y luego pura adoración, alabanza. Sale el hombre, habla de la Biblia, 2, 3 milagros de la Biblia, invita a la gente a recibir a Cristo, pasan, se retiran, y luego habla de 2, 3 milagros de la Biblia ahí, de 2, 3 milagros que él ha visto. Hace una oración y dice, pasen los que han sido sanados. Unas colas, junto a mí uno sanado, Sí. atrás de mí otro. Y ni modo que los convenza a todos, ¿no? Y me ha pasado muchas veces, o sea, gente sanada de ceguera. Sí, sí. Atrás de mí una vez una niña, mamá, puedo ver las letras desde aquí. Wow. Entonces todo eso te impacta. Pero si no me hubiera movido y me hubiera quedado en mis argumentos, pues ahí estaría todavía, Sí. creyendo que yo estaba bien. Y predico a Dios y hablo de Dios y Ajá. enseño, oh, soy el mejor enseñando. ¿Pero qué? En mi adoración íntima con el Señor, ¿qué en mi adoración personal? ¿Y qué le critican a ese hombre, pues? Sí, sí, sí. Ahora, es un tema muy Profundo. sí, muy amplio porque en estos días aprendí ministerio profético, don profético, unción profética, llamado profético, etcétera. Y muchos operan en diferentes maneras. Sí, sí, sí. Y entonces, pero es algo bien precioso, porque vas dando y ubicando y poniendo, porque en el don se puede operar aún no teniendo la presencia, Sí, porque los dones son irrevocables. exacto. Entonces, el hecho de que alguien opere en el don y no está la presencia y viva no de acuerdo a lo que se está operando, no quiere decir que no sea Dios, porque Dios opera por el don. Pero esa persona cuando esté junto al Señor, vas a la zurda, dice. Sí, sí, ¿Ves ahí el sí, punto? sí, sí. Entonces, acá nosotros, por medio del razonamiento, nos llenamos de argumentos y nos ponemos como en contra de que eso no es de Dios. Y blasfemamos. Pues sí, Ese es el riesgo que yo siempre digo, es mejor callar y investigar. Haz una investigación propia. Y yo creo claro. que eso es muy importante también. Eh, puede alguien hacer una investigación y ir con un negativismo y decir, y viene y te cuenta y te dice, Igual. eso es puro charlatán, eso, o sea, una investigación propia. Yo conocí a una persona
un chilango, y nos invitaron a un retiro. Y él iba súper incrédulo y estaba siempre pegado conmigo porque trabajábamos juntos. Y le llega el Espíritu Santo, le llega la revelación. Y tuve el privilegio de ser el primero que él me dijo, esto es real. Y me abría unos Mm, ojotes así y me decía, esto es real. Esto no es una payasada, esto no es un circo, esto es real. Y él no encontraba la manera de decirme cómo se sentía, cómo vibraba su cuerpo, cómo su corazón ardía. Y yo lo miraba y hasta tenía un cierto celo porque yo decía, a mí no me pasó nada de lo que tú pasaste, pero a mí me pasó de otra manera después, otro día. mm. Pero cada quien lo vive de una manera diferente, pero yo digo que tiene cada quien que hacer una investigación personal, porque Sí, sí. si nos quedamos con lo que otra gente lo dice, pues a lo mejor nunca vamos a experimentar la bondad de Dios. La fe religiosa práctica va Ujú, más allá del mero conocimiento teológico técnico. sí. O sea, la fe te transporta a cosas ¿Podría increíbles. aplicar yo ahí, pastor, ahí donde dice la letra mata, más el espíritu vivifica? ¿Podría aplicarlo ahí? Claro. Sí. Es algo precioso, o sea, porque, mira, te lo digo de esta manera. Mis hijos me decían, oiga, papá, usted predicaba mejor antes. Ujú, Digo, pero antes no había milagros. ok, ok. Ah, pues sí, sí, pero pues, o sea, te ibas mucho en algo teológico, ¿verdad? Pero cuando está la fe, a veces como que te vas haciendo más sencillo, Sí, porque el Señor así era, todo muy sencillo. Y mirar milagros te transporta a otro nivel. sí, 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 pues es que cambia la perspectiva ya de... Ahora, yo he visto muchos milagros. Te, te vuelvo a mencionar mi trasfondo. No vengo de un trasfondo, ¿verdad?, que llamamos pentecostal, Sí, sí, sí. porque la gran mayoría también a veces no saben ni qué es pentecostal, Ajá. ¿verdad? Creen que es hacer ruido y Sí, esto y sí, lo sí. otro, pero no. Pentecostal es vivir como vivieron los primeros cristianos. Eso Sí, es pentecostal. sí. Entonces, cuando te metes en ese trasfondo, es algo maravilloso. Pero también eh, te metes en ese nivel de fe y empieza a haber manifestaciones. O sea, no van a ser a mi manera. Y empiezas a mirar. Y hasta que te pasan a ti, dices, Sí, ¿verdad? sí, sí, Porque tú sí, dices, ¿estará fingiendo o qué? sí, Pero cuando te pasa a ti, ya dices, no, esto no es fingimiento. sí, sí, sí. Pero también puedes discernir del que realmente tiene una manifestación de parte de Dios y el que está imitando una. Pues este pobre, ¿verdad? Sí. Y a veces por esa causa, tú como líderes aflojas todo eso, pero la verdad es que debemos dejar al Señor que tome el control, pues Él sabe cómo encargarse de cada persona que quiera engañar o algo, cómo lo vas a engañar a Él. Sí, no, no. Y es algo bien, bien hermoso, porque te digo, en ese tipo de adoración te vas a meter en muchas cosas. Eh, los que estaban ahí sirviendo al Señor a las mesas, Ujú, Felipe fue ¡zum!, sí. transportado. Ajá. Entonces uno habla de eso, y eso es el diablo. Sí, eso es difícil de... Y cosas así, o sea, el Señor Jesús podía mirar que estaba aquel hombre abajo del árbol ahí, Sí, podía mirar del cántaro allá. sí. Entonces, yo ahora tuve una experiencia con este hombre que estuvo aquí de África, y él me decía, yo puedo ver los celulares, pastor, las cosas que ven, sí, por eso no puedo profetizarle a mucha gente. En África eso yo puedo hacerlo y no se enoja la gente, pero aquí se enojan. Wow. Pues para que te des una idea, muchos ni fueron a la iglesia todo el tiempo que estuve ahí. ¿Cómo estarán las cosas, no? Que dije, mejor no me arriesgo a que... Pero yo digo, ¿qué importa que me descubra, que me saque toda la basura y que me saque lo de menos? Si Sí, sí, acaso sí, tengo, sí, sí. vámonos, Precisamente, quedar Pastora libres. Mayra hoy estaba diciendo un comentario, o sea, los profetas bíblicos, cuando venían a darnos juicio, estás haciendo mal esto y esto.
Y es lo que ocupamos, que el Señor nos diga qué estamos haciendo mal para corregir el camino y volver a Dios. Sí, sí, es algo, bueno, otro rollo también con los profetas, con los apóstoles, ¿verdad? Si aceptamos evangelistas y maestros y pastores, profetas y apóstoles. Sí, 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 hay una lucha ahí, sí. Y te metes otra vez en lo mismo. Sí. O sea, aceptas todos, pues acéptalos todos. Pues es que ahí están en la Biblia. Ahora está la manera de interpretar. Yo veo, Esa es otra. ahora tenemos misioneros. Pues, ¿qué son los misioneros? Son enviados, son Sí, sí. apóstoles. Eso es lo que significa Pero apóstol, vamos al contexto, enviado. o sea, es que un apóstol es alguien que es así, muy Sí, 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 grande, no, ¿no? no, ya. O sea, Sí, sí, ya. eso es lo que distorsiona Sí, la cosa. la falta de humildad. Y a los inconversos no les importa nada de eso. Ujú. Ellos cuando son tocados y creen, reciben. Y los que no reciben son los que están ahí llenos de argumentos. Sí, Los mismos cristianos. sí, sí, sí. Los que a veces presumimos tener tanto conocimiento y no dejamos que el Espíritu vivifique. Ujú. Ese es el problema a veces que tenemos. Pues, brother, te digo, ya nos metimos en un chorro de lío. Sí. La adoración, ya para irle dando, yo creo que va a Fin. tener que dar como 3 partes esta cosa. No se preocupe. Yo creo que la adoración es una actitud, una postura de vida para siempre. ¿Verdad? Lo que sucedió con este hombre, lo que sucedió en nuestras vidas, es que Jesús te saca de las tinieblas a la luz, Sí. de la ceguera espiritual a mirar las cosas reales, divinas. Puedes mirar todo lo que está aquí en el mundo y ahí hay otras, Sí, las interpretaciones, ¿no? Mucha gente, ay no, confunde la pobreza con... sí, con la humildad, Va. Y entonces, pero lo que sí realmente en nuestra mente está, yo siempre les digo, ahora yo prefiero empezar a predicar de la Nueva Jerusalén, de donde sale Lucifer, hace desorden en la tierra, Dios viene y pone orden, nos pone a nosotros para llevarnos a lo que Él empezó a construir antes de tenernos Sí. aquí en la tierra. Sí, sí, sí. Y si tienes esa seguridad, pues, ¿qué me importan muchas cosas? El contexto de la adoración está en el amor. No hace mucho el Señor me dijo, aprende a pensar con amor. Y ahí te Bueno, va. eso. Aprende a pensar con amor. ¿Qué haces? ¿Y qué fue lo primero que? Pues todo es que puedes pensar. No puedes pensar mal de alguien. Sí, sí, sí. Aprende uno a cambiar todo. Te cambia todo. Cambia la manera de pensar. Y entonces cuando miras o cosas, ¿verdad? Miras cómo apoyar, cómo ayudar, cómo... Deja de ser un argumento y se convierte Sí. en una persona que suma y no que resta. Y a echar la mano, Exacto. ¿verdad? Y alguien que te ofende o algo, pues yo le digo, con amor, ¿cómo te ofendes? Ujú. Además, si sabes quién eres, ¿cómo te ofendes? Sí, sí. Dice, pues no, tu contexto será muy malo, pero el mío no. Sí, sí, El sí. mío está lleno de gloria, de bendición y sé a dónde voy, ¿verdad? Porque a veces hay personas que cualquiera te saca de casillas y te pones... Sí, sí, sí. Y yo me río, les decía ayer, saqué un ejemplo ahí con alguien. Era todo riéndose de ti, mira cómo lo tengo. Y todo ahí. Y el otro buscándote más para que, ¿verdad? O sea, ¿cómo alguien te puede dominar Sí. de esa manera? Cuando adoras, sabes quién eres. Nuestro contexto de alma, de vida, es que soy si tengo. Pero en el Señor es que soy por lo que soy, no por lo que tengo. O sea, yo valgo por lo que soy, por el valor que Dios me dio a mí. Sí. Y eso cambia todo. Cuando adoras, sabes, entiendes. Y ahorita mencionaste de Dios te habló, sígueme. Dios habla. Sí. Aún allá como ande la gente. Sí. De lo peor que Sí, puedas, andaba ahí en lo Dios peor. te habla. Sí, andaba en lo peor. Dios te habla. Y cuando vienes a ese conocimiento después de la palabra, es wow. O sea, yo no lo podía creer hasta que entendí muchas cosas. Dios habla. Sí. Y lo hermoso de todo esto es que aquí comienza una nueva generación. El rebaño, el redil, el pastor. Ujú.
Y por eso viene esa confrontación del capítulo 9, ¿no? Porque desde Ezequiel 34 me parece que es, allá viene también todo eso de, ellos sabían lo que el Señor estaba hablando. Descuidaron, maltrataron, etcétera, y no pusieron atención, las ovejas se descarriaron. Ahora viene el Señor a procurarlas, a acariciarlas, Sí. Amarlas. a bendecirlas. Eso somos nosotros. Sí. Tenemos la presencia, tenemos sus ángeles, tenemos todo. Su Espíritu Santo hermoso, estamos llenos de su gloria, llenos de la bendición de Dios. Y la iglesia en ese contexto que entiende quién es, dice el Señor, pidan lo que quieran, para que su gozo sea cumplido. Para eso voy a enviar al Espíritu Santo, para que sea su ayudador, el que está al lado de ustedes. Hermano, dice que el Señor opera a través de su sistema angelical. Sí. Dice, los ángeles son ministradores para ustedes. Son los que les ayudan, son los que están ahí. Y nosotros no los activamos. Sí. Ahí están, nomás parados los pobres ahí. ¿Eh? Los ignoramos, igual que a veces ignoramos al Espíritu Santo. Ay, ya le picaste a otro lado. Sí. Es que a veces lo ignoramos, o sea, se nos olvida que está allí, que habita en nosotros, lo minimizamos, ¿cómo dice la Reina Valera? ¿Cómo dice? Se me fue la palabra que usa la Reina Valera. Lo minimizamos, lo ignoramos. No me acuerdo la palabra que usa la Reina. Entristecemos. Lo contristamos. Lo contristamos, sí. Lo ignoramos. Y ahí está para ayudarnos. Es como tener una herramienta que andamos batallando, ¿no? Queriendo sacar un tornillo y tenemos el desarmador ahí y no lo queremos sacar con las uñas en vez de usar el desarmador. Pues ya vamos a cerrarle, brother. Yo creo que algo bonito es mirar que en ese rebaño del Señor dice, no caben los asalariados ni los extraños, ¿verdad? Y aunque el Señor nos habló de muchas maneras que va a haber infiltrados, yo creo que la postura nuestra está en adorar. Creer, adorar. Y vaya, ya que surgió tanto tema, ¿verdad?, alrededor, enfocar en Jesús. Sí. Respetar las denominaciones, respetar las iglesias, respetar las creencias y siempre mirar a la gente con amor. Yo les digo, pues míralo como Dios lo ve, no como está en su presente, que a veces no tiene a Jesús, pero con Jesús, un endemoniado puede ser un evangelista, puede ser una persona grande en el Señor, puede ser alguien, especialmente a veces la gente tiene mucha dificultad para creer por finanzas, por prosperidad, y confunden prosperidad con dinero. Prosperidad yo creo que en el hebreo es bendición de Dios, y es en todos los aspectos, en todas las áreas. Porque ¿qué ganas con tener mucho dinero? Sí. Y ahí en la vil chilla, en la vil chilla espiritual, o al revés, muy espiritual y en la vil chilla económicamente. Yo creo que hay un balance, y dentro de los que creen, Dios ha dado capacidades, dones para administrar algunos muchos bienes, para bendecir al mismo pueblo de Dios, establecer reino, ¿verdad? Y pues a todos aquellos que no han invocado al Señor, yo creo que vale la pena decirles, es el tiempo. Invoca a Jesús. Dice la palabra, invoca a Jesús y serás salvo. En otras palabras, ora a Dios en tus propias palabras y dile al Señor, perdóname, Señor. No conozco mucho de ti, pero con lo poco que conozco, quiero pedirte que vengas a mi vida. Yo diría, si eres real, ven, cambia mi vida, la pongo en tus manos. Y pues tú estás tomando esa decisión de decirle, Señor, aquí está mi vida. Quiero que seas ahora mi Señor y mi Salvador. Y verás que el Señor es real. Hazlo, invoca a Jesús, arrepiéntete de lo profundo de ti y dile que venga a ti. Y a través de su hermosa palabra,
y la guianza de su Espíritu Santo, vas a tener cosas grandes y maravillosas en tu vida. Busca un lugar donde congregarte, alguien que sea tu mentor, y vas a seguir adelante en las cosas del Señor. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias, hermano, por la invitación. Gracias Gracias a usted por este por programa, ¿verdad? aceptar, ¿verdad? Que me costó trabajo, pero espero que no sea la primera ni la última. Esperamos tenerlo en otras enseñanzas. En verdad, le digo que me aprendí mucho con usted y espero seguir aprendiendo, que Dios le siga revelando y que lo siga bendiciendo para seguir ilustrando al cuerpo de Cristo. Pues la gloria es para Dios. Amén. Dios, a veces no es fácil obedecerle, Sí, sí. ¿verdad? Terminando con eso, pero obedecerle te trae satisfacción Amén. y te trae gozo, alegría y seguridad de vida en lo que estás haciendo. Amén, amén. Pues una vez más les damos las gracias a todos los fieles seguidores de este podcast Volver a Dios. Les deseamos un feliz día, que Dios los bendiga mucho. En el nombre de Jesús.